Entonces, a veces hay ciertas situaciones en esta parte. Ahí se le escuchó, doctor, ahí se le escuchó. Bien. Y de acuerdo a eso, también puede surgir ciertas funciones de orden procesal. Ahora, dentro de esto, ya vienen los recursos que se pueden dar de acuerdo al proyecto y de acuerdo a si hay o no hay recursos. Depende. Ahora, si pasamos al juicio sumario, indiscutiblemente vamos a tener todas las posibilidades de recurrir dentro de lo que es el proyecto. Dentro del juicio, dentro de los procesos voluntarios, recuerden que hay algunos, casi son enumerados, porque el proyecto señala 7 u 8, pero habla de la posibilidad de que pueden ser muchas formas. Pasemos a los. Ahora bien, el proceso de inventario entonces inicia como proceso sumario. Y entonces, perdón, como proceso voluntario. Y entonces, lo que les había indicado, ¿qué buscamos con el proceso de inventario? Básicamente establecer qué hay y cuánto vale. Pero ahora bien, ¿quiénes pueden solicitar el proceso de inventario? Y ahí viene una apertura, porque el proceso de inventario de acuerdo con la COGEN lo puede iniciar cualquier persona que tenga interés jurídico en que se desarrolle el proceso. Y entonces, bajo ese aspecto, podemos tener en el ámbito sucesorio lo que señala el libro tercero del Código Civil. Titular de un patrimonio que fallece, tiene herederos, tiene cónyuge sobreviviente o tiene conviviente sobreviviente, puede haber dejado un albacea, entonces puede, inclusive hasta los acreedores podrían solicitar la apertura. En el caso de la muerte presunta, también vamos a encontrar que se necesita desarrollar un inventario, que ese inventario es de orden solemne. Vamos a esta parte. Cuando se disuelve la sociedad conyugal, recuerden que el matrimonio termina por varias formas. Una de esas formas puede ser el divorcio, otra forma puede ser la muerte del cónyuge. En cualquiera de los dos casos, de acuerdo con el 191, debe pasarse directamente e inmediatamente al inventario. Pero aquí viene la realidad. La realidad es que en ocasiones nunca se produce la liquidación de la sociedad conyugal que empieza especialmente con el proceso de inventario. Y hay ocasiones que encontramos disuelta la sociedad conyugal, han pasado 10, 15, 20 años, se han vuelto a casar, han vuelto a hacer otros patrimonios y no se liquidó el primero. Entonces se puede ir complicando el tema en ese aspecto. Hay otros casos para discernir la tutela o curaduría y la administración de los bienes. En el usufructo también hay que hacer inventario y orden solemne. En las donaciones no hay exactamente un inventario, porque de acuerdo con la ley notarial lo que existe es una declaración juramentada respecto de la cual la persona que va a donar lo que hace es indicar que tiene bienes suficientes para compra sustentación, la cual en muchas ocasiones es inútil, pero ya queda ahí establecido. Es necesario establecer en forma correcta y puntual cuáles son
las formas, cómo se puede desarrollar el proceso en relación, primero, sobre quién puede abrir el inventario. Entonces, este aspecto también hay que tener en consideración porque eso es lo que nos permite a nosotros establecer si nos vamos a manejar directamente sobre la posibilidad de las disposiciones correspondientes del Código Civil o si se han violentado esas posibilidades y poder desarrollar la actividad profesional que la civil. Ya habíamos dicho que el procedimiento es voluntario. Y aquí viene un problema que se presenta más comúnmente lo que parece. Y ese problema se establece en el momento que hay la oposición. Esa es la parte más relevante. ¿Por qué? Porque ustedes revisan el COGEC habla que el proceso voluntario se puede presentar oposición. Y entonces esa sería una primera posibilidad de oposición al proceso de inventario. La otra posibilidad es que una vez que se hace el inventario, se pueden oponer al inventario, ya al hecho de haber establecido qué hay y cuánto vale. Y entonces, en ese momento ya pasamos al juicio sumario. Entonces, son dos aspectos que hay que tener en consideración y que ya en más de una ocasión me ha tocado dentro del derecho profesional que no se entiende o no se logra captar la idea de que puede haber una oposición al proceso voluntario de inventario y que puede haber una oposición al inventario en sí. Son dos momentos que debemos nosotros tener muy claro. El inventario, de acuerdo a esto, cuando existe oposición, también hay dos cosas que debemos de establecer, sobre todo ya en el segundo momento cuando ya está hecho el inventario. Si hay una oposición y hay observaciones o objeciones al inventario, entonces pasamos al juicio sumario. Es decir, es un poco amplio, ¿no? Porque la palabra observación u objeciones puede ser de cualquier tipo. El legislador no señala exactamente a qué se refiere eso. Y por lo tanto tenemos que tomar, dice la regla cuarta del artículo 18 del Código Civil, en relación a la interpretación de la ley. El texto de la ley se entenderá en disposición natural y oral. Pero también podemos pasar al proceso ordinario. Y este proceso ordinario se presenta cuando alguien reclama sobre la propiedad del bien. Y aquí también viene otra discusión. Este reclamo de propiedad es una tercería excluyente. Para mi concepto, no. Porque no se va a discutir que se saque del inventario, sino que se va a discutir sobre la propiedad, que es una situación totalmente diferente. ¿Cuál es el objeto del inventario? Determinar la existencia de los bienes con su debida especificación y detalle, de su valoración, la existencia del inventario con la debida especificación en el inventario y el detalle de la valoración. En definitiva, un alistamiento y tasación de las actividades. Pero aquí pueden suceder algunas cosas también. Empezando porque el inventario puede ser solemne y ahí tienen que intervenir juez, secretario.
Y aquí también hay algunas ideas de que, de cierta forma, algunos tipos de inventarios no son solemnes. Por ejemplo, en la liquidación de la sociedad conyugal, la primera parte del inventario, se señala o se tiene, en algunos casos, la concepción de que el inventario no es solemne. Sin embargo, ahí viene la discusión. Nosotros vamos al Código Civil y revisamos, después del 191, el legislador viene y dice que el inventario es solamente entre las dos personas, entre los dos cónyuges, no tendrá valor jurídico frente a terceros. Y entonces nos podemos poner de acuerdo mi y yo para hacer el inventario, pero eso no lo vamos a poder hacer valer hacia el exterior. Y eso puede resultar en un problema, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, cuando es comercial, uno de los intervinientes en el inventario. Entonces, los casos en los cuales el inventario debe ser solemne, la muerte presunta, el caso de la propiedad conjugal, cuando el productor se quiere volver a casar, aunque ahora lo están haciendo así muy rápidamente, para discernir la tutela y curaduría para el usufructo. El resto no es solemne. Solamente tienen que intervenir el secretario y el testigo. Y aquí viene también una situación que se está vulnerando dentro de la actividad judicial, porque el inventario señala un perito, y el perito va y hace el inventario, y esa es la situación. Pero no va a intervenir el secretario, y en muchos casos ni siquiera señalan lugar y día y que deben empezar a respetar. Supone que tienen que estar todas las partes interesadas para poder realizar el inventario. La siguiente. Como vamos siguiendo más o menos el esquema de lo que es 142 del Código, ¿quién sería el juez competente para hacer el inventario? Entonces, tenemos en el ámbito sucesorio, cuando el progenitor se quiere volver a casar, cuando se disuelve la sociedad, para discernir la tutela o curaduría y para el usufructo. En estas 4 o 5 situaciones encontramos la resolución número 01-2020 de la Corte Nacional de Justicia, que señala que los jueces de las unidades de la niñez, la adolescencia, son los competentes para conocer el caso. Que los jueces de la materia civil son en los casos en los cuales, por ejemplo, somos los hermanos que hemos comprado una sociedad, queremos partir el bien, queremos entrar en el proceso de inventario para llegar a la partición del bien, porque estamos de acuerdo en alguna cosa, ahí tenemos que ir directamente al juez de lo civil. Esta también es una situación que he encontrado 2 o 3 ocasiones en las cuales se me pasa el juzgador y se declara incompetente para ver el asunto de materia civil, sin analizar el fondo. La competencia excluyente se presenta porque recuerden ustedes que en artículos 9, 10 y 11 del CUGEC señalan las cuestiones relativas a competencia, que son las que más se usan en el aspecto general. Y bajo ese aspecto nosotros vamos a encontrar en el artículo 11, el numeral 3, 4 y 5, que habla de las competencias
cuando hay sucesión, la competencia cuando existe situaciones de menores, la situación del, del jugador, del domicilio del pupilo. Entonces, son cosas que debemos tener en consideración. En el caso contrario, estaría actuando fuera de la competencia del Estado. Y ahí estamos hablando de competencia de la Constitución, porque recordemos que la competencia también tiene otros aspectos, ¿verdad? Lo que habíamos señalado algo al inicio de la conversación. ¿Quién lo puede pedir? Cualquier persona que tenga interés. ¿Qué debe acreditar? Debe acreditar la condición en la cual comparece. Albacea, heredero, cónyuge sobreviviente, conviviente sobreviviente, etc. Pero, de acuerdo con el 143, tiene que acompañar las pruebas que determinan la posibilidad de poder comparecer en las condiciones. Entonces, el buscador lo primero que tiene que analizar es precisamente eso. Si comparece como albacea, donde está el documento que coloca la albacea. Si comparece como heredero, ¿cuál es su condición? Y en relación al causante, es heredero directo, es heredero por cabeza, o es heredero por estilo. Entonces, esta es una parte sumamente importante. Y de ahí tenemos que tener en cuenta las pruebas del Estado civil. Y con ello podemos nosotros jugar en relación a establecer cuál es la condición de la persona que está reclamando en este momento, haciendo para movilizar por la aparato judicial. ¿Quién puede? Después la ayuda. Lo que habíamos indicado también, con quién se encuentra. ¿Quién, ante quién o a quiénes nomás debemos nosotros solicitar su presencia procesal? Y entonces depende de qué es lo que estemos pidiendo, ¿verdad? Si vamos a pedir la sucesión, tenemos que llamar a los sobrevivientes, a los herederos de cónyuges difuntos, si es legatario, es decir, de acuerdo al posicionamiento que podamos tener dentro del esquema para establecer qué es lo que estamos pidiendo en definitiva en relación a qué patrimonio nos estamos refiriendo, es que vamos a tener estas posibilidades. Y de ahí a estas personas se los tiene que citar en forma personal, por boleta, por la prensa, después de los herederos conocidos, se los cita personalmente por boleta, los conocidos por la prensa. Y aquí viene también otra discusión que se está viendo, la aplicación del artículo 473 del portal. Porque de acuerdo con esa disposición, si no se cita o no se cuenta con el GAC municipal, se produce la nulidad. Pero aquí viene la discusión, porque esta disposición habla de la partición, no habla de intentar. Pero actualmente los jueces, no sé si por su edad o por alguna situación, están mandando a citar al GAC, cuando no debe ser así. Claro que tampoco afecta, ¿no? Pero no es así, porque esta disposición es clara. Partición judicial y extrajudicial de inmueble. Ese aspecto tiene que ser claro por su futuro.
¿Cuáles serían los fundamentos de esto? Discutiblemente, tenemos que relatar cuál es el motivo del delito. Si es una sucesión por causa de muerte, tenemos que indicar cuál es la línea sucesoria para poder establecer que yo tengo el derecho para poder comparecer a solicitar que se abra la sucesión y que proceda alimentaria. Y tengo que indicar un listado de los bienes. Listado de los bienes que usted lo pueda acreditar con los documentos correspondientes, que ya sabemos bien, bienes inmuebles, el registro, bienes muebles con un vehículo, sería el certificado único vehicular, acciones o participaciones de compañía, un certificado de la superintendencia de compañía, a pesar de que no nos van a dar así nomás. Y ese periodo nosotros lo podemos tener como para solicitar el auxilio judicial. La creencia, los papeles, pólizas, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, todo lo que podamos establecer. ¿Por qué esta situación? Porque el Código Civil señala que el inventario debe comprender todo el patrimonio del causante, todos los bienes que estaban en poder del causante, inclusive aquellos que estaban en posesión o mera tenencia. Y entonces, por eso es que abarca todo este tipo de situaciones. Pero ahí viene una cuestión que hay que tener por lógica. Si ustedes me ven ahorita así, enseguida, ¿qué es lo que van a notar? Que tengo un reloj, que tengo una pluma, ¿verdad? Pero, que tengo en un bolsillo, o que tengo en este otro bolsillo. Son cosas que no se pueden saber así nomás. Y entonces, por eso, en el momento que se cita a los otros interesados pueden decir, ah, no, en el bolsillo derecho tenía $10,000, en el bolsillo izquierdo tenía las llaves, y así. Pero entonces ahí van apareciendo bienes que al final no se tenían noticia, pero que después se van a ir estableciendo como parte del patrimonio sucesor. Los fundamentos de derecho también depende de qué se está pidiendo. Esos que están ahí son al... Y en los anuncios de prueba, prácticamente sería repetir, pero ya los documentos. ¿Qué documentos estoy acompañando para poder establecer el anuncio correspondiente al medio de prueba? Recordando que si yo no anuncio en la demanda, yo no anuncio la prueba, después te va a ser difícil anunciar. Porque ahí ya viene la otra posibilidad, que es la prueba nueva, pero ya ese es más complejo, por las formas como debe de ser. Entonces, para ir concluyendo con la demanda, la pretensión es solicitar que se proceda al inventario. La cuantía es determinada porque los bienes son valorables. El procedimiento voluntario, y aquí en las últimas dos partes, el 13 del 142 y el 7 del 143, es que se forma a veces una discusión que va a evidenciar. El 142, numeral 3, señala los requisitos que la ley señala. Es decir, la ley tiene que señalar determinados requisitos. El juez no puede pedir requisitos que no están señalados en la norma. Y el 143, numeral 7, habla de documentos exigidos por la ley. Esos documentos exigidos por la ley, por ejemplo, en el juicio ejecutivo, el título ejecutivo, ¿verdad? Eso está formando una
cuestión bastante interesante, porque ya en más de una ocasión me han solicitado que cumpla lo establecido en el artículo 142, numeral 13, cuando la ley no exige ningún tipo de requisito, además de lo que ya se ha mencionado, de demanda. Y con este aspecto, entonces, tendríamos más o menos establecido lo que es la demanda en relación al proceso alimentario. Si les va surgiendo alguna duda, me van indicando por ahí de... Ya, ahí está. Yo sí tengo una duda. Dígame. Un momentito. En la cuestión de inventario, cuando ya se resolvió la conyugal, no se hizo la repartición. Pasaron 10 años y en el curso de los 10 años, a pesar de no tener relaciones paritarias, porque no los bienes, y una sola persona hizo decir, hay otros bienes que posiblemente a la otra repartición, la otra persona estaría diciendo, yo tengo parte de los bienes. Cuando se hizo la venta del otro bien y no se compartió, ¿qué se hace ahí? Ya, en primer lugar, cuando hablamos de sucesión, hablamos de liquidación de la sociedad conyugal, son acciones imprescriptibles. ¿Ya? Entonces pueden pasar muchos años y yo puedo reclamar en cualquier momento. Porque al legislador lo que le interesa es que haya claridad en el movimiento de los bienes. Ahora, si sucede eso, el fondo el que realiza esa venta resulta que a la larga, cuando ya se establece todo el proceso tributario y se le quiere establecer efectivamente el sentido bien, él tiene que devolver el valor del bien por de una sanción. Y en caso de que no se hiciera, como vuelvo y repito, la liquidación, que haya habido un juicio sobre un bien monetario y que se dio el divorcio un año después de esa persona, ¿eso entraría dentro de la sociedad conyugal? La sociedad conyugal, en el momento que termina, lo independiza las personas, ¿no? Al hombre o a la mujer, cada uno empieza a caminar económicamente por su lado. Eso está claro. Ahora, sí. Ahora, si existe una deuda social, deudas personales, y hay una deuda social, la sociedad pone el activo y pasivo. En este caso sería un pasivo, una deuda. Y entonces los cónyuges, en el momento de tanto te toca a ti, tanto me toca a mí, tienen que descontar los valores que se han pagado o que no han pagado. Porque uno de los dos tiene que haber pagado. Pero si se tratara de una ama de casa y un profesional, no estaríamos separando valores, no se entrarían dentro. Es que, a ver, se me olvidó ese pedacito. Cuando termina la sociedad, desde un caso, puede ser que de aquí en adelante continúen las deudas. Por ejemplo, una hipoteca, ¿verdad? Entonces, hay alguien que está pagando esa deuda. De aquí para atrás, ya eso es el gasto de la sociedad. Y ahí no hay nada que reclamar. Pero de aquí para adelante, sí, tiene una discusión fuerte en relación a que debe cada cual responder por su cuota, ¿sí? Entonces, eso hay que saberlo manejar un poquito en relación a los tiempos y en relación a las formas que puede tener esa obligación. Bueno, ya sabemos que para la competencia tiene que haber un sorteo. Por regla general, el domicilio es demandado. Hay que tener en consideración la competencia excluyente.
Y en esta parte también tenemos que recordar que existe el reglamento de sorteo de causas. Una vez que califica el juez, si está completa, acepta el trámite, dispone contar con las personas implicadas en la demanda, designa perito. El perito le concede la judicatura. Si es necesario completar o aclarar la que complete. Si completa, califica; si no completa, sencillamente archiva. Ahora, aquí también hay otra situación que me llama a mí bastante la atención, porque los jueces han cogido de decir: aclare, vaya, complete. Cuando completar o aclarar son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ya ahí, una vez que está citado, entonces viene el inicio del inventario. Pero aquí es donde surgen algunas dificultades, porque en realidad la ley no dice exactamente cuál es el momento de inicio del inventario, pero por un principio de respeto al derecho a la defensa, indiscutiblemente que tendrá que contarse con todas las personas que hayan sido citadas. Hay que tener en consideración el artículo 325 del COMEC, que son las actuaciones que se realizan luego de la citación para la audiencia, que no puede ser mayor a un determinado tiempo. Hacemos algo. Y aquí también viene otra discusión, sobre todo en la sucesión, porque el inventario, como lo hace el perito, en muchas ocasiones solamente el perito va, hace el avalúo, no hay ninguna de las partes, sino que solamente el perito va y hace su informe. Pero lo que está sucediendo es que este artículo, el 342, señala con claridad qué debe contener el inventario. Y los peritos lo que hacen es cumplir las formalidades del artículo 200, por aquí lo tengo apuntado, 224, que también señala cuáles son los requisitos que debe contener el informe pericial. Y entonces, para la sucesión, por ejemplo, tiene que haber el artículo 342 y tiene que aplicarse el artículo 242. Tiene que conjugar con los dos artículos para que el inventario que usted realiza sea real y sea jurídicamente establecido dentro del proceso. Como debe comprender el inventario algunas cosas que no pueden propio de la persona o de la hacienda que se inventaría, señala el registrador. Eso implica que si van a hacer un inventario, ahí abarca todo lo que el causante podría haber tenido en su casa, todos los papeles que estén guardados. Si él tenía algo de otra persona de posesión, entonces también tiene que estar en el inventario, tiene que estar valorado en el inventario. Y después el propietario podrá comparecer y pedir el inventario. El delito no se puede desaparecer en eso. Al igual que en los procesos normales, también verificar, también el perito tiene que comparecer a la audiencia de conocimiento de inventario para sostener lo que era. Pero volvemos a la situación. Eso es importante. Cuando se hace el inventario, en esta parte, en el informe, tiene que constar la firma de los que han concurrido al inventario
y del secretario del despacho. Y si eso es ley, tiene que firmar también el juzgado. La persona se retiró con un dinero, con ese dinero compró una casa para la mamá de él. O sea, él se jubiló dentro del matrimonio. Con el dinero que compró de la jubilación, le compró una casa a la mamá de él. Pero consta de que ese dinero salió de la jubilación de él, está dentro de la sociedad conyugal, y por ende la casa no está a nombre de ninguno de los dos esposos que ya se divorciaron. Pero están haciendo el tema del inventario y el proceso de la liquidación. En ese caso, ¿qué se podría hacer para también se ha pedido que se ingrese esa casa, justificando con los valores de la jubilación que canceló? Sí, de esa, que ratifique mi criterio. Claro, y ingresaría los valores de la jubilación de esa sociedad. Si existe la sociedad todavía, porque no ha sido disuelta. Recuerden que la sociedad se puede disolver sin atacar el patrimonio. Sí. Yo conozco una sociedad de gran nivel, se va a quedar y no le toman, ahorita la agarran, y está casado. ¿Qué pasa con los hombres de jugar? Yo quito por el gol. Pelea en todos lados. Es complejo, porque en realidad la jubilación, el monto de jubilación, está la sociedad. Para disponer de eso, tiene que mover las dos voluntades. Es que eso ya depende también del juez, porque el juez es el que tiene que ordenar, hágase tal cosa. Por eso es la oposición. Eso sería por ejemplo una oposición. Entonces, el juez debe pasar un sumario para establecer probatoriamente y ser exactamente eso bien, ese valor que era de la sociedad conyugal fue mal utilizado. Y el fondo de que no utilizó más tendrá que devolver la propiedad, el valor y los plazos. Bueno. Todo lo que hizo tiene que estar en la cita del secretario. Debería estar porque no implica la ley. Pero ahora no sé en el concepto si una y eso es una vulneración al derecho. No quiere ser se puede pedir la nulidad del notario o del dictamen, porque en realidad lo que es un peritaje. Todos revisan mi notario. Doctor, buenas tardes. ¿Me permite una consulta? Estoy acá en Zoom. Ah, ya. Estaba buscando claro. Sí, el doctor me escucha. Sí, abogada, se identifica, el doctor me escucha. Sí, doctor, muy amable. Inquietudes en relación a la aplicación del artículo 473 de la COTAD, que usted tuvo la generosidad de incluirlo, aunque es parte de una partición judicial o extrajudicial. La consulta es la siguiente: si los bienes que se va a hacer la partición extrajudicial están fuera del país y se hace acá en Ecuador, ¿cómo uno puede aplicar este artículo? Los bienes están fuera del país. Sí, porque tengo un caso de una persona que falleció y vivía acá en Ecuador, pero sus bienes estaban en España. Ya. Entonces, de acuerdo a eso, hay que hacer de acuerdo a la ley ecuatoriana porque falleció en Ecuador. Claro, pero los bienes están en el exterior. Y ahí ¿Cómo? los bienes están en el exterior. En España. Entonces ahí se divide el inventario y la producción. Porque los bienes que están en el Ecuador se los presentan bajo la ley ecuatoriana. Y los bienes que están en España tendrán que ser bajo la ley española. O el otro país donde se encuentra. O sea, ese artículo todavía es exigible acá en el Ecuador, el 473. Si hace la partición aquí en el Ecuador, sí tiene que contar con el banco municipal. Muy amable, doctor. Gracias.
Doctor, en este mismo tema también hay que recordar que en los países europeos se maneja el derecho anglosajón, que aquí está latinoamericano el derecho constitucional, ¿no? Bueno, el derecho consuetudinario más en Inglaterra, porque Inglaterra, Suecia, Noruega, porque Alemania, Polonia y todos los países que vamos ganando es escrito, especialmente en Francia, es totalmente escrito y España y mucho más. Aquí la colega tiene una duda. Que no, ¿Por qué no? Mira, yo le dije, pero bueno, vamos a sacar esa. Están en unión libre, me dice. Están en unión libre. Oh, ellos tienen bienes, pero con una ¿y cómo se paga? Una declaratoria de derechos y desde la fecha se estableció prácticamente la convivencia. Bueno, ahí vienen realmente vienen dos posibilidades. La primera es que hayan hecho la declaratoria de un derecho. Recuerden que ahora es como un matrimonio que se dice que hacer todo el trabajo. Mejor sería casarse de una vez. Y se desnaturaliza lo que es la unión de hecho en sí. Porque la unión de hecho en sí es sencillamente me quieren, te quiero, nos vamos y empezamos a vivir. Pero esa es la construcción real. Ahora, si hay una declaratoria de un derecho, puede hacerse un poco más fácil, vamos a vivir. Especialmente si lo han comprado los dos. Si los dos compran en escritura, entonces es más fácil de reclamar. Ahora, si no hay esta declaratoria y simplemente ha existido la opción sin declaratoria, ahí se complica un poco más, porque entonces sí habría que hacer un proceso primero para determinar la existencia de la unión. Y una vez establecida la unión de hecho, ver cuáles son los bienes que se han intangido de ese tiempo para poder establecer si existe la unión de bienes, la sociedad de bienes, ¿verdad? Entonces, esa es una parte que también hay que manejarla de acuerdo con el texto. Sobre esa unión de hechos no basta eso en incluirse en la notaría, no hay de proyecto civil, igual la señora quiere reclamar que Y ahí se forma de todas maneras el problema. Porque de acuerdo con la ley ahora tiene que estar escrita en la legislación. Puede tener la escritura declaratoria de años atrás y lo que debería ser primero es ver si la ley quiere la legislación. pero aún no puede escribir, doctor. Algo usted decía antes de la unión de hecho, cuando no se ha dividido la sociedad conyugal. Ya, no hay matrimonio, no se dividió los bienes y posterior a eso hubo una de Sí me ha pasado. Se disuelve el matrimonio y se termina la sociedad conyugal, pero no hay separación. Ellos siguen viviendo y en ese interín vienen y adquieren otros bienes. Y después de algún tiempo se vuelven a casar. Entonces, ahí viene como la canción. Quedan los con las mismas piedras. Entonces, ahí, sí, claro, y la unión de hecho se anula desaparece. automáticamente. Pero los bienes que han sido adquiridos en ese interín pertenecen a la sociedad. Bueno. Buenas noches. A ver, aquí se han manifestado varias opciones, varios escenarios.
que hayan decidido nada más convivir como hacían antes. Pero otro escenario hayan hecho el trámite en la notaría, que no lo registraron, no ingresaron al registro civil, y otro que hicieron la notaría, lo registraron. Entonces, digamos que debe ser la negociación. Básicamente. Ya. ¿Qué pasa o desde cuándo se consideraría bienes La sociedad de de bienes. la sociedad de bienes para fines de inventario, de parto, cuando se decide separar? Desde que reconocen la unión, o sea, es necesario que nosotros empezamos a escribir la sociedad, Y pero como la ley de la unión después, la comisión, realmente nosotros ya pasamos hace 8 años, sí, pero de repente, desde hace 20 años han podido adquirir bien. ¿Desde cuándo entran todos o se consideran solamente medio bienes que han sido adquiridos después de formalizada la unión libre donde el registro de eso es el registro de la pero ahí lo que dice la norma es que en primer lugar tiene que haber 2 años de convivencia. Como tienen 20 años en el caso que usted me está diciendo, indiscutiblemente que ya tienen ya se conocen la oficina. Sí. Entonces, lo que sucede cuando se hace el reconocimiento de los derechos es simplemente probar que existe la unión. Pero esa probatoria implica que todo el tiempo que se ha vivido con una persona, con otra persona, tiene la posibilidad de que se haya adquirido bienes, esos bienes que pertenecen a la sociedad de bienes. Porque ahí viene la cuestión de que en el momento que se hace la declaratoria, le preguntan cuántos años tiene el unión de eso. Y entonces ahí aparecen los años. Y si no, tenemos un hijo en común, aparecemos en la escritura, todos los vecinos nos han tratado como marido y mujer, nos han tratado como marido y mujer, entonces ya entraría en una etapa de probatoria de existencia de un derecho para poder después establecer cuáles son las fuerzas de ese patrimonio social. Doctor, pero siempre y cuando realmente se hayan hecho liquidación de bienes con el matrimonio antes de estar de una persona que hace lo que haga. Porque recordemos que si esa persona ha usado el dinero de la sociedad conyugal, esa persona tendrá que regresar, incluso hasta la manutención de un niño, tendrá que regresar el bien a la sociedad conyugal. Yo estuve leyendo ese caso porque me interesa. Y digo, oh, qué bien, porque si no fuera tan sencillo que una mujer, después de un matrimonio, aunque haya tenido 20 años, quiere ser parte de los que hayan logrado dentro de la sociedad conyugal, aunque tengan unión libre. Claro, es que esa es la parte que ya se presenta de acuerdo al caso. Algo más iba a preguntar, ¿no? En matrimonio existe la separación de bienes. ¿Cuál sería el equivalente? O si existe la figura también en el régimen de bienes. No, ahí no existe esa ley. Sí. Y si uno de la parte pero podríamos llegar a un acuerdo. Legalmente no es que podemos llegar a un acuerdo en que esto es tuyo, esto es mío, y lo es tuyo, y lo que es mío, y claro, lo que es tuyo es mío, lo que es mío es mío. así es. Ya. Ok, pero ahí, ¿qué pasa si ustedes como yo y yo decido comprar algo y solo lo pongo a mi nombre? Tiene que haber un proceso que dice lo
Lo puedo comprar algo, no, porque salvo Pero si si no no te está hace declarado, si no está declarada, sí, pues, tiene que ser más difícil ahora. Cédula, ahora le están poniendo Doctor, en el registro civil se sabe inventar a veces unas raras. A inventar porque no la ponen conocimiento del abogado. Pues, en ciertos casos, vino un cliente que lo patrocina porque el registro civil lo había mandado a dar por terminada la unión de hechos para que se pueda casar con la misma señora. Y así hicimos, reuniendo los requisitos y el 142 y 143 ante el juez de familia, y ahí se ordenó la marginación para que el señor después venga a traer copia de certificado y se pueda casar con la misma señora. Es lo que le mandó el registro civil de acuerdo a unas resoluciones que se ven. No la van a conocer a una vez yo le reclamé. pero esa, porque no es la forma por la cual la familia y automático. Pregunta, doctor. En el proceso de inventario, requisitos o una condición que haya previamente una especie de habitante, una posición efectiva de ingreso, se puede presentar. Se puede presentar directamente. Queda efectiva la producción de así lo señala Juan Arredondo sobre la posesión. Porque en realidad no da posesión de nada y tampoco acredita más que una circunstancia que puede ser vencida, que es la presencia de la posibilidad de porque se otorga con la posibilidad de que quitan los herederos. Entonces esa situación también es interesante y debe también mantenerse cuidado. Pero básicamente no es necesario para tener el función. Para el proceso. Pero si yo quiero vender o yo quiero comprar, entonces sí necesito la posesión. Esta es una pregunta. ¿Por cuál diferencia entre unión libre y la unión de hechos? Tengo entendido que la unión de hechos es legalmente reconocida. ¿No? La unión libre es cuando una pareja vive juntos, se han procreado hijos, pero el señor no quiere más de la unión de hechos. 40 años que viven juntos. A ella le correspondería algo ahí en esa sociedad de ellos. Pero primero que es lo mismo. No hay diferencia. La diferencia sería en relación a que está conocida o no está reconocida. Pero es lo mismo. No, lo hace con testigo, igual que está conocido. Tanto de que se Legal puede declaratorio, estudio conforme. Buenas noches. Doctor, una pregunta. Buena pregunta, doctor. El C4 política, ¿verdad? Establece de que las sentencias afectadas casos de familias de otro país son aceptadas por el gobierno. Este C4 es susceptible en el ejemplo de la pregunta que hizo la colega anteriormente respecto de las particiones. Si las particiones evidentemente están ubicadas en territorio extranjero, una sentencia de un juez local es susceptible. C4, juego de opinión internacional, me imagino. Pregunto. Claro, yo podría ir con la declaratoria de existencia de bienes. La sentencia que declara que existen bienes en el exterior. Podría ir yo al juez competente extranjero para tratar de ejecutar esa sentencia. Básicamente las normas sobre la liquidación, la partición, el inventario, ya se tienen de acuerdo al país donde están. Pero también, por ejemplo, cuando vienen con sentencias extranjeras, por ejemplo, de divorcio, aquí la Corte, y tiene razón,
Porque señala que no puede homologar la sentencia porque está a disposición del Código Civil que los matrimonios que se celebran en Ecuador tienen que ponerse de acuerdo con la ley. Pues, efectivamente eso es así, porque yo tuve esa experiencia realmente en una charla anterior. Sí. Bueno, a ver, sigamos con los. Pero aquí viene lo que me había indicado. Cuando se presenta la oposición, nosotros nos podemos plantear dentro de estos dos motivos. En el momento de comparecer o en el momento de producirse discusión sobre el inventario. Y en general, que habíamos señalado que cualquier observación o objeción pasa a ser el uso sumario. Y si es sobre el litigio de propiedad, pasaría a ser el proceso ordinario. Y aquí se sigue lo que dice el procedimiento civil. Se presenta la demanda ante el juez. El juez no es que va a calificar dentro del mismo, sino que apenas ve que ya hay una demanda de litigio de propiedad, lo que tienen que hacer es disponer que se realice el poder normal y en el poder normal de proceder a calificar la providencia de ese nuevo proceso que viene surgiendo de ese litigio de propiedad. Que ya les había dicho que no es lo mismo que los reclamos que se excluyendo. Esta es una parte importantísima, porque pueden haber bienes que no son incluidos en el inventario. No son incluidos en el inventario porque no se conocen, o porque se ocultan, o porque no se manifiestan. Y aquí viene la posición del legislador, en la cual señala que si hay ocultación dolosa, entonces viene una sanción. Porque lo que se pretende es que todo el patrimonio sea distribuido conforme lo se pretende. No se pretende beneficiar a nadie. Eso hay que tenerlo en claro. Entonces, cuando ya se hace el inventario, podría encontrarse más bien, podría establecerse que esa no inclusión en inventario pudo haber sido por error, ¿no? Puede ser que sea sabienda, o puede ser que se haya ocultado dolosamente. Estamos pensando. Entonces, estos aspectos, cuando suceden estos aspectos, es cuando vienen y se presentan ya las cosas un poco más altas. Porque si aparece un documento que dice que un bien no se va a contar en el inventario, tiene que establecerse primero si es por segundo, si es por desconocimiento. Y si no se logra establecer en estos dos, ya viene una presunción de derecho que es por todo, porque así lo señala el legislador. Entonces, si una presunción de derecho, simplemente la podemos rebatir. Y ahí viene la sanción correspondiente. Doctor, pero si hay caso en que la persona, estando casada, tiene un amante, a lo mejor directo, y hay hijos, y compra con el fruto del trabajo suyo, bien en nombre de la criatura. ¿Sería ocultamiento también? No. Ocultamiento es, por ejemplo, cuando se muere la persona y yo como heredero, pues no, que tenía un departamento de tal parte, un permanente en silencio. Entonces, porque me quiero aprovechar, ¿verdad? Estoy aprovechando de eso. Entonces ahí viene el punto del tono, porque yo conocía y no lo dije.
Y no lo dije porque yo le estoy sacando provecho. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita tengo un caso de una asociación monumental que se han presentado como 16 bienes en Guayaquil, en Santa Elena, en Salico. Pero de repente, mi cliente viene y me dice, doctor, ahí viene el playa. Y efectivamente se solicitan playas y resulta que hay 494 solares. Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema es que ya está hecho el inventario. Entonces, ¿cómo lo incluimos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo incluimos? Claro. Porque ese minuto sucede cuando un hombre o una mujer no quieren pasar la masturbación y oculta bien, los traslada, haciendo yo trasladado por otra persona para decir, oh, pobrecito, tiene un trabajo sencillo, no se puede mantener a su hijo, o le dan la mini. Entonces, también tenemos que aplicar este tipo. Pero de ahí pasamos inclusive a este. Además que es un problema bastante serio. El otro día me consultaron algo así. ¿Qué sucede? Que el causante, para evitar que le caigan encima los acreedores, vino y impuso de los bienes, le dio a un primo, le dio a la sobrina de un primo de él, y se muere. Y ahora vienen los hijos del muerto, dicen que nada la discusión. No se puede hacer nada, porque está inscrito, está la conferencia y patrimonio de la política. Y de ahí, Marcelo, no siempre está, los tiempos. Pero si hay 10 después de ¿cómo se lo incluye? En el mismo inventario, se abre un nuevo proceso dentro del mismo proceso de inventario para incorporar los bienes que han aparecido por Buena pregunta. entonces, a ver, ahora viene ya la parte final, porque ya se ha realizado el inventario y aquí también viene una situación que no es muy comprensible, porque el inventario termina en una sentencia que aprueba el inventario. Y esa aprobación puede ser en todo, puede ser en parte. Si en todo se ejecuta pasando a la partición. Y ahí hay las dos posibilidades, que podemos seguir en la partición judicial, porque no estamos de acuerdo, que podemos pasar a la partición extrajudicial, que decía el inventario. Pero si entramos a la partición judicial, ya lo tenemos que hacer dentro del juicio. De la ley, dos, bien. Y el juez competente sería el inventario. Y es que cuando ustedes leen en el COGEC el proceso de inventario, resulta ser que solamente hay como una frase. El juez del inventario es el competente de la partición y ahí murió, no dice nada más. Lo dice como decía el procedimiento civil, que describía el proceso de partición. ¿Cuáles son los pasos del proceso de partición? Ahora el juez no lo dice. Ahora, si es en parte, entonces se puede ejecutar la parte aprobada y en relación a lo demás ya no va la discusión.
Generalmente estamos en esta parte. Generalmente. Pero también puede producirse la circunstancia de que se apruebe solamente una parte. Entonces, se alarga el proceso, se diluyen los tiempos, porque estos son procesos, a pesar de que dice el legislador, se los ve tan chiquitos, son procesos que demoran bastante. Porque se producen los incidentes. Ahorita tengo un proceso de partición, porque tenemos el inventario del 2020, terminamos el inventario en el 2024, estamos en el proceso de partición del 2024 para la país. Pero, o sea, es un poco más rápido que lo anterior, porque yo me acuerdo cuando entré a trabajar en el juzgado de lo civil, cuando era estudiante, había un proceso de inventario que llevaba 20 años. Yo salí después de 4 años y ese proceso todavía la mitad. Entonces, son procesos que pueden durar muchos años. Bueno, más o menos Se puede, por ejemplo, ya se aprobó el inventario. Gracias. Si ya se aprobó, si ya se aprobó el inventario, dice sencillo, se ejecuta y se pasa a la petición. Si es solo el parte, si la discusión primaria o ordinaria, segundo, una forma de tratar de aportar plazo y resolverlo más rápido, más rápidamente, puede aplicar mediación. puede llegar a ser la gran alternativa. Y quien la solicita, cualquiera de las partes. Bueno, más o menos ese es el esquema. Aquí hemos abordado hasta el fondo, pero más o menos ese es el esquema, con la idea general que podemos manejar como para ir dilucidando algunas situaciones que se presentan en el diario vivir. Bueno, si no hay más preguntas, gracias. Bueno. El tema de inventario. Quería preguntarle, en un caso de que dos hermanas son propietarias y dos propiedades, la verdad es compraventa, estas propiedades generan ingresos por arriendo. Una de las dos administra el divorcio y actualmente la otra parte no desea que ella tenga la administración, no desea. En este caso, procede a la administración o algún otro. Ahí lo más práctico sería crear el servicio de administración, que también es un proceso voluntario. Aquí en Zoom. Hola. A ver, los compañeros en Zoom, los compañeros que están vía telemática, el doctor les escucha. A ver, la abogada Isela Sánchez. El doctor escucha, Isela. A ver, Joel Mateo. Ingeniero, abogado, una pregunta para el maestro. Tengo un cliente que va a contraer sus primeras nupcias, pero al mismo tiempo él desea renunciar a los gananciales. ¿Cuál es la sugerencia que me da el maestro para que el futuro esposo renuncie a sus gananciales? Gracias. La renuncia de las mujeres no se puede realizar en este momento porque no están casados todavía. Entonces se presenta una vez que estén divorciados o terminen la sociedad. En todo caso, ahí lo que hacía
de los premios que sería algo más claro. Muy bien, vamos. Bien, colegas, todos, mil millones de gracias por vuestra presencia. Démosle fuertes aplausos a nuestro brillante expositor por su elocuencia, su claridad en este tema. Sería la sexta jornada práctica de Derecho Civil con el tema del proceso diferentario en el Código Civil. El Colegio de Abogados del Guayas se complace en vuestra presencia, pero sobre todo en nuestro brillante expositor por ser aquel que nos trae reactualización del conocimiento a través de esta exposición. Llamamos por favor al doctor miembro del Tribunal de Honor para que haga la entrega al doctor Miguel Sánchez Holguín. Javier Miguel Sánchez Holguín, por favor, como expositor. Bien, hola, bien. El texto del reconocimiento que hace el Colegio de Abogados por la brillante exposición que el doctor Javier Sánchez ha expuesto hoy día, reza de la siguiente manera. El Colegio de Abogados de Guayas sugiere el presente certificado al doctor Javier Miguel Sánchez Holguín, magíster, por haber participado en calidad de expositor en las jornadas prácticas de Derecho Civil desarrolladas en el auditorio del Colegio de Abogados de Guayas, doctor Jorge Zavala Vaquerizo, del 8 al 17 de julio del año 2026. Guayaquil, julio del año 2026, firma el abogado Jorge Yáñez Barrera, presidente del colegio, firma el abogado Errol Elizalde Torres, secretario. Bien. La entrega de este reconocimiento es igualito que todos los reconocimientos que se han hecho entrega, mi querido doctor, ahora en estos días desde que se inició este importante ciclo de charlas. Pero la entrega del reconocimiento de oro, primero a mí quiero agradecerle a ustedes, a Vélez, al compañero también de miembro del directorio del Colegio de Abogados, principalmente también a nuestro presidente Jorge Yáñez Barrera por concederme este privilegio el día de hoy de hacer entrega a este reconocimiento no solamente al expositor, sino al amigo, exactamente, a aquel yo compañero de aulas conmigo en la Universidad de Guadalajara. Cuando yo me enteré de que Javier Sánchez Holguín estaba en calidad de expositor, es verdad, le pedí al presidente de nuevo por el respeto de Dios que me permita ese día, Javier, hacerle entrega de este reconocimiento. La verdad es que al ver de los años y al ver que esa calidad de tecnicismo que necesita la enseñanza, la transmisión de esta práctica, como es el Código Orgánico General del Proceso, al igual que en el pasado con el Código de Procedimiento Civil, ha sido enriquecedora. Entiendo yo que todos los colegas presentes están contentos, están satisfechos. No es que nos vamos a sentir ni tranquilos ni complacidos una vez que entonces, sino que vamos, creo yo, a seguir requiriendo de que estén presentes siempre aquí en el Colegio de Abogados de Guayas, Javier, para transmitir la por supuesto, todo finalizado. Voy a hacer entrega de este reconocimiento, Javier, entrega de colegio.
Y invitamos a todos una foto grupal para que analizaran este momento con nuestro gran maestro de la historia, Diego Sensei. No,